os traigo Lockdown 3, el que es, sin lugar a dudas, uno de los mejores sistemas de track de superficies para After Effects. No solamente te va a permitir traquear superficies que se mueven y deforman, sino que además te permite exportar esa superficie a Cinema 4D de forma nativa o a otros softwares de 3D como por ejemplo Blender, y así poder integrar objetos 3D en tus vídeos. Y no solo eso, Lockdown es tan potente que te va a permitir realizar multitud de modificaciones en tu imagen. Son tantas las funciones que tiene Lockdown que si os ha gustado este tutorial, por favor dejadmelo en los comentarios y trataré de hacer algunos vídeos más tratando de contar todas las nuevas funcionalidades que ofrece Lockdown 3. Muchas gracias a Chris Branos, el creador del plugin, por haberme dejado una licencia para que os pueda enseñar en mi canal cómo funciona Lockdown 3 y cuáles son todas sus novedades, que son muchas. Así que nada, vamos a empezar ya. Si aún no te has suscrito, por favor, suscríbete, activa las notificaciones en la campanita y déjate un like si te gusta el vídeo. Bueno, y si te gustaría colaborar un poco más con el canal, puedes invitarme a un café a través de mi cuenta de Ko-fi, la tienes en la descripción del vídeo, o mirar mi tienda de camisetas míticas, donde vas a encontrar auténticas maravillas. ¡Vamos a ello! Bueno, pues ya estamos en After Effects, vamos a probar cómo funciona el plugin de Lockdown 3, que es una maravilla. Desde ascripts.com/lockdown podréis encontrar la página donde se compra el plugin. El precio es este de aquí, $399,99, o sea, unos $400. Es un poco caro, pero la tecnología que hay detrás de este plugin es simplemente increíble. Si compráis Lockdown 3 os regalan Composite Brush y PaintLink. Por separado tienen un precio de $149,95 para PaintLink, que es una especie de puente que permite mandar y recibir imágenes desde After Effects a Photoshop y vuelta con un solo clic, lo cual es una locura. Y Composite Brush, que es un plugin para hacer chroma keys, pero con una fidelidad de color brutal. El rango que tiene esta herramienta y cómo funciona, la tecnología que hay detrás es increíble. Cuesta $99,99, es decir, os estáis llevando 150 más $100, $250. Y pagando $3,99 tenéis las tres cosas: Lockdown, PaintLink y Composite Brush. Pero bueno, podéis bajaros el trial desde aquí, y yo quiero agradecer a Chris Branos, que es el creador, por haberme dejado una licencia para que os pueda enseñar cómo funciona Lockdown 3. Nada, vamos a cargar Lockdown. Cuando lo carguéis veréis que tenéis aquí un mensaje de error que nos dice que deshabilitemos el idle rendering. El idle rendering está aquí dentro en composición, preview, cache frames when idle. Lo que quiere decir es que After Effects empieza a procesar fotogramas cuando no está siendo utilizado, ¿vale? Lo desactivamos y con pop out nos abre la interfaz de Lockdown 3. Desde aquí lo que yo voy a poder hacer es generar puntos. Si yo presiono control y hago clic, voy a generar puntos de track. Yo en este caso no voy a hacer eso, lo que voy a hacer es mantener pulsado control y arrastrar. Y voy a definir un área en la cual quiero que Lockdown realice el seguimiento. Me ha creado un montón de puntos de track y los ha unido entre ellos. Además, delimita los bordes también con vínculos entre esos puntos de tracker. Lockdown va a traquear cada punto por separado y luego va a deformar la malla que está compuesta por las líneas que unen cada uno de esos puntos de track. Desde aquí voy a elegir el modo de traqueo, si quiero el Accurate 1.6 o el Extremely Accurate. En función de lo que elijáis tardará más o menos, también en función del tamaño de la imagen, de lo largo que sea el plano. Yo en este caso voy a decirle Extremely Accurate y Track All. Bueno, ya he terminado y si os dais cuenta, ¿veis? Esa zona se está deformando y cualquier cosa que yo añada aquí seguirá perfectamente el movimiento de la piel del rinoceronte. Otra cosa que conviene saber es que desde aquí vamos a decidir el tamaño, la distancia de esa cuadrícula que nos está generando Lockdown, y en este control el tamaño de los puntos de track. Yo en este momento tengo 40 y 50 y la malla no es demasiado densa. Cuanto más densa es la malla, más preciso será el track, pero también tardará mucho más. Otra cosa muy importante es que os vengáis aquí a opciones, a los settings, caché en disco, y le digáis que queréis activar el caché en disco. De esta forma es muchísimo más rápido el proceso. Una vez hecho esto, ya puedo salir de aquí. Desde este diálogo lo que voy a decirle es que quiero Lockdown. Automáticamente se me creará una serie de capas, la que pone Stabilized y dos más, que ahora veremos qué son. Si os dais cuenta hay un checkerboard de muestra y cuando muevo
El checkerboard se está deformando basado en esos puntos, en esa malla de puntos que habíamos definido. Si me vengo a la versión estabilizada, fijaros que no se mueve, ¿vale? El programa lo que hace es toma esa trama de puntos, hace el seguimiento y genera una versión totalmente estabilizada. Esto es el checkerboard, lo voy a deshabilitar y esta es la imagen, ¿vale? Esta es la trama que yo he dibujado en ese área que quería que Lockdown traqueara, y aquí, por ejemplo, os voy a añadir una imagen, ¿vale? Tengo aquí un tatuaje que me he bajado de internet. Una vez salga de aquí, fijaros cómo esa imagen está siguiendo el movimiento de la piel del rinoceronte perfectamente. La capa es esta de aquí, esta segunda, que está por encima del original. Si yo quiero que tenga algún modo de fusión, le voy a decir multiply desde aquí. El modo de fusión se está aplicando y la imagen se deforma basándose en ese tracking que habíamos generado antes. Aparte de poner el multiply, lo que quiero hacer es darle un poquito más de verosimilitud. Pues lo que voy a hacer es voy a duplicar esta capa, la voy a poner encima, la voy a poner en blanco y negro y le voy a hacer un ajuste de curvas. Algo así. Y ahora voy a decirle a mi imagen del tatuaje que quiero que se recorte basada en Luma invertido. Con lo cual, cuando ajusto aquí los valores de la imagen, pues fijaros como, bueno, tenemos un poquito más de credibilidad, ¿no? Está un poquito más creíble. Y fijaros qué sencillo es que, nada, en 4 pasos tenemos una imagen que sigue el contorno, que sigue el movimiento de la piel de un vídeo. Esto es brutal, o sea, súper sencillo. Si habéis probado alguna vez a hacer esto mismo en Mocha Pro, bueno, pues es un poco más complicado de hacer y menos agradecido. Este plugin, la verdad que funciona de maravilla. Deciros que Lockdown es un programa, es un plugin que es súper amplio, es súper extenso, tiene un montón de posibilidades, de funcionalidades y de formas de utilizarlo para generar diferentes resultados. No vamos a poder verlo todo en un solo vídeo. Este no es el único tutorial de Lockdown que voy a hacer en el canal, voy a hacer varios más y, por ejemplo, dedicaremos uno solamente a la integración con 3D, que es una cosa bastante densa de por sí, ¿no? De nuevo, abro la interfaz del programa. Con el ratón, con la rueda del ratón puedo hacer zoom y pulsando la rueda del ratón hago scroll, pan y scroll, y pues, por ejemplo, me gustaría traquear esta zona del pectoral de este señor. De nuevo, esta es la trama que me ha creado Lockdown. Si yo reduzco el tamaño de los puntos a 10, fijaros como ahora son muchísimo más pequeños, lo voy a poner en 20 y le voy a decir que borre la malla y autotriangule. Esta es la nueva malla que él ha creado y de nuevo me vengo a Extremely Accurate. Bueno, vamos a probar con Accurate, ¿vale? Para que veáis que es mucho más rápido. Muchísimo más rápido, pero menos preciso. Pero aún así, bueno, pues el resultado es bastante bueno. Sí, por lo que parece, sí, no está mal. Está bastante bien. Porque además aquí hay un movimiento muy brusco. Fijaros cómo se deforma un montón la malla. Esta es la salida estabilizada, ¿vale? Lo mismo que os había enseñado en After Effects. Desde aquí estamos viendo cómo es la salida estabilizada de esa malla. Bueno, cierro. Deciros también que estas dos opciones que hay aquí, el Face Tracker Import, nos permite llevarnos una información de tracking. No sé si alguno habéis probado alguna vez a traquear caras desde After Effects, pues se llama Face Tracker, ese módulo. Pues esa información la puede importar Lockdown. Y también está la opción del Tracking Filter. El Tracking Filter, cuando yo le clico aquí, lo que está haciendo es sumar varios efectos para generar esta versión mucho más enfocado para que el tracking sea más sencillo, ¿no? Si tuviéramos algún problema a la hora de traquear. Yo en este caso lo borro y lo que voy a darle es Lockdown directamente, como igual que antes. Estabilizado y las dos versiones
del vídeo, entro en estabilizado, tengo el checkerboard, lo puedo deshabilitar. Daros cuenta que estas dos imágenes son simplemente de referencia, por eso llevan el indicativo de capa guía, con lo cual no saldrán en el render, y aquí pues voy a ponerle pues el mismo tatuaje. Lo voy a hacer más pequeño y lo coloco por aquí. De nuevo salimos y fijaros cómo lo pongo a multiplicar y voy a hacer lo mismo. Duplico esta capa, blanco y negro, curvas, un poquito de contraste, luma invertido. Cuando yo reproduzco esto, sigue perfectamente las deformaciones, incluso en esta zona de aquí, fijaros, dobla el antebrazo, pero el tatuaje aguanta. A esto yo también le puedo añadir, si quiero, Motion Blur, pero el Motion Blur no lo voy a poder aplicar desde aquí, ¿vale? Lo tengo que hacer con un Force Motion Blur, como este de aquí, que le va a costar un poquito más, pero que sí que va a generar un desenfoque de movimiento basado en la deformación de los píxeles. Lo bueno de Lockdown es que no solamente nos va a permitir hacer tracks de superficie como este. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Para este ejemplo tengo este vídeo de aquí, de esta gente en la furgoneta, y lo que voy a hacer es, de nuevo, Lockdown. Me vengo a la interfaz. Esta vez no voy a hacer un área de traqueo, lo que voy a hacer son puntos. Voy a elegir este punto, control clic, lo coloco en una zona de alto contraste, control clic, aquí voy a poner otro, voy a poner otro aquí. Estos son los puntos que tengo, voy a cambiar a Extremely Accurate, Track All. Vale, ha terminado de traquear los puntos. Si alguno de ellos se hubiera ido un poco de varas durante el traqueo, lo que puedo hacer es reposicionarlo. Fijaros que saldrá abajo este punto amarillo, quiere decir que he modificado la posición de uno de los puntos de track y simplemente me vendría aquí y le diría Reapply Interpolation para que reaplique la interpolación, ¿vale? En este caso, pues no me hace falta. Yo lo que quiero es generar una forma de esta zona y lo que voy a hacer es añadir otro tipo de puntos que no son de track, sino que son de control. Si pulso control mayúsculas y alt, voy a sacar estos puntos de color marrón, voy a poner 4 y selecciono el primero, control mayúsculas, clic, y fijaros cómo me permite generar líneas entre ellos, y ahora mismo cuando yo me muevo, esos puntos están siguiendo cada uno de ellos a los dos más cercanos y copiando según la interpolación de posición, escala y rotación. Cada uno de ellos se vincula con el más cercano y hereda posición, rotación y escala. Vale, pues ya lo tengo. Si ahora me vengo al UV Layout, lo puedo escalar y lo puedo modificar y pues puedo decir, bueno, pues yo quiero que sea un rectángulo perfecto. Pues lo deformo o lo dejo tal cual. Yo en este caso lo voy a dejar tal cual. Y si os fijáis en esta vista del tracking estabilizado, este es el resultado. Bastante bueno, ¿eh? Salgo de aquí, Lockdown, entro en la imagen estabilizada, quito el checkerboard. El checkerboard simplemente es para que veáis el área que se ha generado, ¿no?, dentro del Lockdown. En este caso no me hace falta. Y lo que le voy a añadir es pues este logo de Volkswagen, lo escalo y lo coloco por aquí. El logotipo de Volkswagen sigue perfectamente el frontal de la camioneta. Esta es otra forma de hacerlo, ¿vale? Un tracking que podría ser un tracking de superficie, pero es una forma súper sencilla, con unos pocos puntos, de generar una zona, después vincular esos puntos y hacer un tracking de seguimiento.
Bueno, pues ya habéis visto que hay un montón de opciones de track con Lockdown. Voy a hacer más vídeos para ver todas las funciones que tiene Lockdown porque da para mucho. Nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido Lockdown y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, por favor darle un like, suscribiros si no estáis suscritos, activar las campanitas que me ayuda un montón y si queréis ayudar un poco más al canal tenéis mi Ko-fi en la descripción, podéis dejarme un pequeño donativo, invitarme a un café, darme las gracias o visitar mis tiendas de camisetas míticas para gente mítica. Tenéis dos, Spreadshirt y Redbubble, dependiendo de dónde estéis, pues podéis ver los modelos que hay en una y otra. Y nada, en breve el siguiente vídeo de Lockdown.